Este es el segundo panel que está inscrito dentro del marco de la primera ponencia acerca de la discusión sobre la crisis del modelo civilizatorio, y vamos a trabajar principalmente un aspecto que está muy relacionado con las exposiciones que vimos en el panel anterior y tiene que ver con las políticas neoliberales y su impacto en la salud. Esta mesa busca básicamente que trabajemos en la identificación y en la explicación de esos impactos que el modelo de desarrollo capitalista ha llevado a la salud de nuestros pueblos y de qué manera ha determinado en estos pueblos asuntos acerca de su salud y su seguridad social. Básicamente queremos revisar aspectos como el tema del uso de agrotóxicos, la gran explotación minera y de recursos naturales que se dan en la región, la salud laboral, la contaminación industrial y todos los efectos que ellos hacen en la salud. La mesa está constituida por personas de la mayor experiencia e importancia en el ámbito investigativo, en el ámbito además de la actividad y de la praxis social en defensa de la salud y de la naturaleza. Para comenzar, me voy a permitir invitar a presentar a las personas que nos acompañan en la mesa. Tenemos en primer lugar a la doctora Estela Benítez. Ella es paraguaya, es de la casa, médica pediatra, docente de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Católica de la Cátedra de Medicina Comunitaria. A la derecha encontramos al doctor Jorge Cohen. Él es médico del trabajo, una persona de mucha trayectoria en Alames, fue coordinador de la Red de Salud y Trabajo de Alames y actualmente se desempeña como docente, director de la carrera de especialización de Medicina del Trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Rosario, es investigador del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional del Rosario y profesor titular de Medicina Laboral del posgrado de Derecho Laboral de la misma universidad. Tenemos aquí a la derecha al doctor Damián Bernassi. Él es médico, director de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral, profesor titular de Redes y Sistemas de Salud de la misma universidad y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad del Rosario. Es coordinador, co-coordinador actualmente de la Red de Salud y Ambiente de Alames. Y tenemos finalmente a nuestro querido profesor José Carlos Escudero, médico sanitarista, diplomado en Estadísticas de Salud, máster en Sociología, actualmente profesor emérito y consultor de la Universidad Nacional de Luján y profesor consulto de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas a este panel. Esperamos que todo lo que nuestros disertantes tienen por aportar sea de muy buen recibo por parte de ustedes y sin más preámbulo, quisiera solicitarles a los panelistas que hagamos un uso muy estricto del tiempo para dar posteriormente la oportunidad a que las personas que nos están acompañando en el auditorio también puedan hacer sus presentaciones. Entonces, inicialmente quisiera darle la palabra a la doctora Estela Benítez.
Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización. Estoy impactada por todo el contenido que tienen ustedes y más porque yo soy médico pediatra, más impactada, ¿verdad?, por lo que siempre estamos diciendo, que nuestro modelo médico es hegemónico, biomédico, basado en la salud, basado en la enfermedad y no en la salud y bienestar. Y de eso creo que el eje común que nos une a todos es en nuestro bienestar. Acá puse impacto en la salud, agrotóxicos y salud humana. Y esto traje a propósito, porque en este seno, en la UNA, varias carreras, varios departamentos y docentes no admiten la palabra agrotóxico, solo admiten la palabra agroquímicos. Y déjenme de puntuar bien, son biocidas. Si son biocidas, son tóxicos. ¿Es o no es? Entonces, por ahí tal vez tendríamos que empezar en nuestro seno el debate. Entonces, recordar que los agrotóxicos no vienen solos y que para hablar de ello hablamos yo organicé como en 3 estamentos. Lo que implica el modelo productivo, lo que implica la salud pública como políticas públicas, este modelo productivo, y lo que hace la universidad, que es quien se debe ocupar del conocimiento. Y en este aspecto, en ambas instancias, podemos tener garantías de derecho o vulneración de derechos. El primer punto es mostrar lo que tenemos en el país. Esto es una imagen satelital de Capeco, ¿verdad?, que nos muestra toda el área sembrada en la región oriental ocupada, eso que están puntitos rojo y naranja, por la soja. Y solo para tener una idea de qué estamos hablando, recordar que en 1970 producían 75.000 toneladas y que para el 2016 tienen previsto la producción de 9 millones de toneladas. La imagen es obvia. Y esto, por supuesto, que conlleva a otros tipos de estructura. Los puertos graneleros, fíjense, de donde antes teníamos 1, 2, porque la soja es enviada a otros lugares a través de los puertos. Para tener una idea, una barcaza es capaz de albergar a 54 camiones graneleros por ruta. ¿Dónde van lo que producimos? Y bueno, a la Unión Europea y a Rusia el mayor porcentaje, 35 y 25%, y luego están a los diferentes países, como ven acá en las diapositivas. Exportamos a Brasil inclusive. Y esto solo para mostrar la cantidad de silos que tenemos distribuidos en toda la región. Entonces, como creo que todos manejamos, cuando hablamos de producción de soja, hablamos de un paquete, ¿verdad?, de una dependencia tecnológica y de una serie de factores que atentan nuestra naturaleza. Y esto es lo que más nos preocupa, y ojalá estén acá, de mi país, ¿verdad?, porque ellos prevén que la producción, actualmente tenemos 3.200.000 hectáreas, pero prevén, lo que están en rojo, pueden ver, que puede llegar a 9 millones de hectáreas. Esto no cuenta el área del Chaco, que es mucho más frágil y que ya están empezando a hacer esto. Y yo traje un estudio de caso. Yo soy médico pediatra y por esas cosas de la vida, una de las cosas que investigué es la relación
de estos agrotóxicos con la salud humana. Lo que traigo acá es solo para mostrarles un estudio de caso que puede ser y es replicable en toda la región. La colonia San Juan, que fue dada por el INDER para que ubiquen, está acá en el departamento de Canindeyú, ¿sí?, en el área de mucho cultivo de soja. Esta colonia tienen en principio, o sea, el estudio que estamos llevando a cabo es financiado por el CONACYT, se hacen niños de 5 a 10 años y estamos estudiando exposición aguda y crónica a plaguicidas. Exposición crónica sobre todo medido en el daño en el ADN a través del ensayo de micronúcleos y el test de cometa. Daño en el ADN es grave, ¿sí?, en caso de que lo encontráramos, porque tiene consecuencias incluso con generaciones futuras. Entonces, en este contexto, y tenemos publicado un anticipo a este trabajo, cómo en esta comunidad se violan reiteradamente los derechos humanos básicos. Quiero hacer un reconocimiento a Damián, porque Damián Berseñasi hace una semana estuvo defendiendo ante la Haya en contra a Monsanto. Ellos estaban con un jurado, ¿verdad?, le estaban comprometiendo, ¿verdad?, a Monsanto, y una de las versiones, uno de los elegidos para representarnos, Damián. Orgullosa de Damián Berseñasi. Los elementos que nos estás reportando de lo que tiene que ver cómo una población cambia sus hábitos habituales de producción del alimento, cómo se afecta la alimentación de la población, pero también este monocultivo de la soja, cómo trae todos los agrotóxicos y esta cadena que sabemos es tan negativa para el tema agroalimentario y para el impacto en la salud de las personas. Quisiera darle ahora la palabra al profesor Jorge Cohen. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle a la compañera Victoria que gentilmente, ante nuestra sugerencia de incorporarnos a este panel, hizo posible que hoy estemos acá. En segundo lugar, quiero enmarcar esta intervención en el reclamo, en el pedido de la libertad de la compañera Milagro Sala, que es la primera presa política del gobierno de la restauración neoliberal de Mauricio Macri, que hoy está sometida en cárcel. El movimiento Tupac Amaru está sometido a una persecución implacable por el régimen semifeudal del gobernador de la provincia de Jujuy, y quiero plantearle a los compañeros de Alames que al finalizar este congreso hagamos un reclamo y un pedido al gobierno por la libertad de Milagro Salas y todos los presos políticos de la Argentina. Nosotros siempre estuvimos parados ante las crisis y ante los momentos de desarrollo de los movimientos populares y los gobiernos democráticos, siempre del mismo lado, junto a las causas populares y a la defensa de los derechos de los trabajadores. Creo que es necesario señalar 3 momentos para poder analizar los impactos de las políticas de restauración neoliberal hoy en el 2016 en América Latina y en particular en Argentina y en Brasil. Creo que hay un primer momento de un desarrollo potente del modelo neoliberal en la década del 90 hasta el 2003. A partir del 2003 hasta el 2015 hay un intento de reconstruir el estado de bienestar, ampliación de derechos e integración latinoamericana y lamentablemente, como vamos a analizar brevemente, a partir del 2016 o fin del 2015 en la Argentina,
se abre una nueva etapa de restauración neoliberal. Creo que hay que partir de qué fue lo que permitió el no al ALCA en el año 2005 en Mar del Plata, que significó no al ALCA, una ruptura, el surgimiento de UNASUR y un aislamiento de las políticas del Fondo Neoliberal. ¿Qué impacto y qué efecto tuvo la crisis a nivel mundial del 2008 y cómo y por qué en el año 2016 se reinstala con fuerza un modelo neoliberal fundamentalmente en Argentina y en Brasil? Esto es necesario enmarcarlo en un escenario donde Estados Unidos, como potencia hegemónica, empieza a perder lugar y entra en una fuerte disputa frente a Rusia, China y la Comunidad Europea. Sus efectos en América Latina, es decir, vienen por los recursos no renovables, por ser el cruce del comercio mundial entre el Atlántico y el Pacífico, punta de lanza militar y por las costas del Pacífico hacia Asia, utilizando diversos mecanismos como desestabilización económica financiera, golpes blandos, desinformación, contrainformación, imposición de modelos culturales, terrorismo psicológico, estimulación de la fragmentación social mediante el individualismo y lo que se denomina la meritocracia y la militarización de la seguridad interior. Lo que se trata es de avanzar hacia una gobernanza mundial por parte de los grupos y de las corporaciones financieras, de los grupos del dominio mediático, y las mismas corporaciones se harían cargo de gobernar. Argentina es un ejemplo donde los CEOs están ocupando los puestos del Estado en lugar de los políticos. Que en el año 2012, lo que hemos planteado en algún momento, asistíamos a un hecho inédito. Como consecuencia, los gobiernos democráticos populares, de lo que Cristina denomina las democracias sociales en América Latina. Es decir, por primera vez en el mundo el capitalismo central asistía a una crisis profunda, con fuertes efectos sobre el trabajo, con la desocupación, la precarización, la flexibilidad laboral, y en América Latina teníamos un proceso inverso, como puede verse en el gráfico de abajo, donde se ve el crecimiento del Producto Bruto Interno de toda América Latina. Mientras la eurozona, que es el cuadro de arriba, tiene amplios niveles de desocupación, en América Latina, por consiguiente, era un efecto inverso. Pero a partir del año 2014 comienza a revertirse esta tendencia, donde disminuye el Producto Bruto Interno, disminuyen los precios del petróleo, comienza un proceso de deterioro de las economías en los países de América Latina. Traje este cuadro para que podamos ver el efecto tremendo sobre el empleo que han tenido en el primer trimestre sobre la desocupación, tanto en Argentina como en Brasil. Comparando el primer trimestre del 2015 contra el del 2016, Argentina pasó de una desocupación del 6.6 a un 9.3 y Brasil de un 8.9 a un 12,4. Me pareció interesante y creo que un punto de reflexión es lo que plantea Xu Han en su libro Psicopolítica, que el régimen neoliberal de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta autoagresión no convierte al explotado en un revolucionario, sino en un depresivo. En particular, en el sector salud, me parece muy importante lo que nuestra querida maestra Cristina Laurel señala en este trabajo. Las relaciones con la acumulación, tanto de los países neoliberales como lo que ella denomina las democracias sociales, su relación con la acumulación involucra varias vertientes: la prestación de los servicios como actividad lucrativa, el aseguramiento como ámbito de ganancia del capital financiero, la realización del plusvalor de producto de consumo final o tecnología, los contratos de asociación público-privada y la reproducción de la fuerza de trabajo. En particular, en lo que tiene que ver a la salud de los trabajadores, al sistema de prevención, reparación y asistencia a las enfermedades y accidentes de trabajo,
se ha transformado en un campo fundamental de acumulación del sector financiero con una renta sumamente alta que en la Argentina llega al 20% de la tasa de ganancia sobre el total de la masa salarial de la Argentina. En el capitalismo globalizado, junto a los problemas tradicionales de la salud de los trabajadores, ya se viene advirtiendo desde hace años la OIT que han surgido como consecuencia de las nuevas tecnologías, de las nanotecnologías y de las nuevas formas de organización y división del trabajo, nuevos problemas que se han denominado como la pandemia oculta. Hoy en día los trabajadores de todo el mundo, dice la última declaración de la OIT con motivo del Día Mundial de la Salud y Seguridad del Trabajo, hoy en día los trabajadores de todo el mundo hacen frente a importantes cambios en la organización del trabajo y sus relaciones laborales. Sufren una mayor presión para satisfacer las exigencias de la vida laboral moderna. El ritmo de trabajo marcado por las comunicaciones instantáneas y alto nivel de competitividad mundial hace que la línea de separación entre la vida laboral y la personal sea cada vez más difícil de delimitar. Los factores de riesgo psicosociales tales como la mayor competencia, la elevada expectativa de rendimiento y jornadas de trabajo más largas constituyen un medio ambiente de trabajo cada vez más estresante. Además, como consecuencia de la actual recesión económica, esta provoca un proceso de cambio en la organización y reestructuración cada vez más vertiginoso y los trabajadores están experimentando más precariedad, reducidas oportunidades de empleo, el temor a perder su trabajo, despidos masivos de desempleo y una inestabilidad como consecuencias dañinas para su salud mental y su bienestar. Algunas cifras muestran lo siguiente desde el año 2013 hasta acá. Cada año mueren 2,3 millones de mujeres y hombres como consecuencia de enfermedades o lesiones del trabajo. Más de 350.000 muertes y casi 2 millones de muertes son provocadas por enfermedades vinculadas al trabajo. Más de 313 millones de trabajadores están implicados en accidentes no mortales y relacionados con el trabajo. Anualmente ocurren 160 millones de casos de enfermedades relacionadas con el trabajo. Diariamente casi 6.400 personas mueren como consecuencia de accidentes o enfermedades del trabajo. 860.000 sufren lesiones. En América Latina, 11,1 por cada 100.000 trabajadores tienen accidentes mortales, 10,7 en la agricultura y 6,9 en el sector servicios. Los sectores de la minería, construcción, y agricultura y pesca son los más afectados. El perfil patológico fundamental, digamos, las lesiones osteoarticulares, la hipoacusia y las intoxicaciones constituyen una muestra de cómo se expresa el desgaste en los trabajadores. A esta respuesta que propone el capital justamente para eliminar los accidentes, nosotros estamos, por supuesto, en el polo antitético. La modernidad que se habló en el panel anterior nos va llevando a que el burnout, la depresión, el estrés, el mobbing y el karoshi aparezcan también como parte importante del deterioro de la salud mental, que son lo principal hoy que está apareciendo como perfil de desgaste y del sufrimiento que el trabajo ocasiona a los trabajadores. Algunos avances y deudas que quedaron de este periodo de 12 años de gobierno democrático y popular en la Argentina. En primer lugar, hubo una disminución de los accidentes de trabajo mortales y un incremento de los accidentes en el traslado de los trabajadores. Se duplicaron los trabajadores incluidos en el sistema de riesgo del trabajo, pasando de 4,5 millones en el 2003 a 10 millones a fines del 2015. A pesar de disminuir los accidentes de trabajo, se incrementaron los días por accidentes de baja del trabajo, lo cual nos está mostrando dos cuestiones. Por un lado, accidentes más graves y segundo, una mala atención por parte de las aseguradoras de riesgo del trabajo, entidades aseguradoras con fines de lucro que demoran la atención de los trabajadores. Un incremento del costo del seguro
de riesgo de trabajo que representa casi el 10% de la masa salarial total de los trabajadores cubiertos por el sistema. Eso equivale a 54 millones de pesos anuales con una ganancia superior al 20%. El 67% de las enfermedades ocupacionales se diagnostican y tratan fuera del sistema del riesgo del trabajo. Desde el comienzo del siglo a la fecha no se modificó el índice de enfermedades ocupacionales o profesionales, variando entre 1.6 a 1.8 en todo el sistema. Y esto lo que constituye no es que tenemos una buena salud de los trabajadores, sino por el contrario, que hay un ocultamiento jurídico epidemiológico a los fines de garantizar una máxima ganancia a las empresas aseguradoras. La salud de los trabajadores en el marco del sistema de la seguridad social sigue fragmentada. Por un lado, la salud de los trabajadores y sus familias, fundamentalmente la asistencia a la enfermedad, está en el marco del Ministerio de Salud y la Seguridad Social, mientras que el sistema de riesgo del trabajo, hasta dentro de muy poco, va a estar en el marco del Ministerio de Trabajo. Quiero plantear una cuestión que es sumamente importante en la restauración neoliberal. Es decir, esta reestructuración neoliberal que viene de la mano del ajuste para ponerse en línea con el Fondo Monetario Internacional, tiene un ataque brutal contra el salario de los trabajadores, exige flexibilización laboral y pone a los despidos en el sector público y privado como tarea de primer orden, no solo para el disciplinamiento de la fuerza laboral, sino fundamentalmente para maximizar la ganancia. 120.000 trabajadores ya perdieron en menos de 6 meses su trabajo en la Argentina. Y esto, tomando un trabajo brillante de la compañera Dulce Suaza, es necesario enmarcarlo en una estrategia de acoso moral y de violencia laboral que se ejerce por parte del capital sobre los trabajadores. Teniendo por un lado para la patronal la necesidad de reducción de los costos de trabajo y maximizar la ganancia, utilizando al despido como una de sus herramientas fundamentales. En cuanto al trabajo, las denominaciones peyorativas como ñoqui, vago, grasa militante, una descalificación del trabajo, pérdida del valor salarial, destrucción de los puestos de trabajo. Y esto tiene un efecto sobre la baja de la autoestima, generando la depresión y aumentando el sufrimiento psíquico. El despido es una denominación degradante reproducida por los medios masivos y discursivos oficiales, produce como efecto exposición a la repulsa pública, estigmatización personal y moral, baja autoestima y sufrimiento psíquico. Sin embargo, 350.000 trabajadores salieron un día antes del 1 de mayo en la Argentina a manifestarse en contra de los despidos para frenar esta política. El Congreso sacó una ley antidespido y el gobierno neoliberal de Macri vetó la ley y las grandes empresas siguen en esta política y en este intento. Tiene efectos sobre que alimenta la ganancia de la patronal, un excedente de trabajo por los desempleados. Quiero plantear para terminar una cuestión fundamental. Creo que desde Alames, desde los movimientos sociales, tenemos que recuperar esta construcción colectiva que es la Red de Escuela Continental de Salud de los Trabajadores, que es una construcción de un espacio de articulación e intercambio nacional e internacional de experiencias de formación en salud de los trabajadores y trabajadoras para el fortalecimiento de las luchas por los derechos a la salud y las condiciones dignas de trabajo familiar y social. Esta red nace del Foro Social Mundial en el año 2005 que se hizo en Venezuela. En agosto de ese mismo año se consolida el núcleo organizador de la red y en el taller de Porto Alegre del año 2008 toma forma y comienza a andar. La idea de Escuela Continental juega un papel fundamental en la necesaria lucha ideológica que hay que despegar para que los trabajadores no se transformen en depresivos, sino que puedan recuperar su potencia revolucionaria y transformadora de la sociedad. Por eso la Red de Escuela Continental
es el desarrollo y la profundización del paradigma y la concepción teórica sobre la relación del proceso de producción y el proceso de salud. Y es la transmisión del paradigma a través de las determinadas estrategias, fundamentalmente participativas, pedagógicas, con el objeto de difundir y formar tanto dirigentes sindicales como docentes, investigadores y profesionales en las categorías y metodologías de la medicina social y la salud colectiva. Hemos andado un camino bastante largo. Tenemos las mismas herramientas que usa el enemigo de clase en nuestra disposición. Ya las hemos utilizado con éxito desde el año 2009 hasta el año 2013 y es necesario recuperarlas. La cuestión central que está en debate hoy es cómo superamos la dicotomía existente entre salud, enfermedad, atención y las enfermedades comunes o inculpables, desplazando el eje de los riesgos para ubicarlo en la salud. De qué manera las políticas preventivas y promotoras de la salud son el centro de la preocupación de los sistemas de salud y seguridad en el trabajo, junto con una justa y oportuna asistencia, rehabilitación, reparación a los daños ocasionados a los trabajadores. Un punto que no está acá, pero que sí es esencial y hay que prestarle suma atención: cómo atendemos la salud de los trabajadores que van perdiendo sus puestos de trabajo, cómo luchamos contra los efectos nocivos e impedimos la flexibilización y la precariedad laboral, y cuáles son los pasos y los tiempos necesarios para que los sistemas de salud y seguridad en el trabajo dejen de estar en el campo del lucro para pasar al campo de la salud. Los que nos interesamos por articular estas herramientas y producir claves para pensar la prevención ante las nuevas realidades en el mundo del trabajo y en la salud de los trabajadores, tenemos el deber ético de transferir las producciones científicas a quienes son sus protagonistas y construir con ellos un nuevo conocimiento. Los trabajadores y ocuparse de que puedan hacer algo para transformar esta realidad. Esta sería una manera que la investigación cumpla con la necesaria adjetivación de militante. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias a Jorge por su intervención, por colocar de plano muchas de las discusiones, efectivamente, de cómo el neoliberalismo tiene un impacto directamente en la salud de las personas, pero sobre todo en los trabajadores. Damos entonces la palabra al profesor José Carlos. Para mí es un honor estar acá. Lo que yo les voy a plantear es cómo llegué a tratar el tema del cual voy a hablar ahora. Estamos en una mesa donde se trata agrotóxicos, minería, bienes naturales, salud laboral, contaminación, etc. Yo trataba de meterme en un tema que un poco predetermina los hechos que vamos a trabajar ahora. Es decir, sería trabajar un casillero anterior a todas estas cosas que se pueden ver como síntomas de un fenómeno universal preexistente. Así que con esa idea, los voy a introducir en un tema del cual acá afortunadamente se habla mucho, que es el capitalismo financiero globalizado que tenemos ahora, que es un cambio muy sustancial con respecto al capitalismo productivo que tuvimos hasta no hace demasiados años en términos históricos. El capitalismo invade el resto del mundo creando conmociones tremendas. Este proceso de destrucción y de creación se define un centro y una periferia capitalistas. El centro avanza y explota la periferia. Por ejemplo, se puede demostrar que los niveles de vida mejoraron en los países industriales imperialistas a partir de fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Lo que es mucho más difícil de demostrar es esta mejoría en el centro tradujo en un deterioro en la periferia. A medida que los tejidos de Manchester destruían las manufacturas en la India, aumentaba la frecuencia y la profundidad de las hambrunas en la India. Vieron que la historia la suelen escribir los que ganan, y acá estaba el famoso fraseo de Hegel: está Europa y están los pueblos sin historia, y realmente que inclusive al día de hoy no tienen un total estudio epidemiológico de cómo esta suma un fenómeno mundial los deterioró
inclusive biológicamente hasta el término de la subsistencia. Así que tenemos un capitalismo productivo que, por ejemplo, colocaba una máquina de vapor en un objeto portátil con ruedas sobre rieles, inventaba el ferrocarril. Y el ferrocarril permitía que el alimento pudiera ser llevado de un lado a otro, de donde sobraba a donde faltaba, de una forma fácil por tierra, cosa que hasta ese momento no sucedía. Lo que quiero yo señalar, y este es un privilegio de epidemiólogo que ve lo que sucede y comenta, algún grupo de estudios de caso sobre cómo funcionó esto. En los países donde había ferrocarril y decisiones políticas se combatía a la hambruna. Pero hay un estudio de caso que demuestra exactamente lo contrario. La hambruna que mató más gente en Europa en el siglo XIX ocurrió en una provincia pobre del país más rico de Europa. ¿Ven la ironía? El país más rico genera una hambruna en una de sus provincias, Irlanda, que generó 1 millón de muertos y 1 millón de exiliados. Al día de hoy, Irlanda tiene menos población que la que tenía antes de que viniera la hambruna. Y lo que yo he leído más terrible sobre el liberalismo, que todavía no era neoliberalismo, era que en un país como Gran Bretaña, cuyos puertos estaban a no más de 200 kilómetros de los puertos irlandeses, en un mundo donde la mitad de los barcos tenían bandera británica, se eligió no ayudar con alimentos a la población irlandesa utilizando el planteo ideológico de que al mercado no hay que tocarlo. Lo más terrible que yo he leído y que podemos replicar ahora es cómo los políticos británicos dijeron no hay que ayudar a los irlandeses porque el hecho que se mueran es un daño colateral, como se suele decir ahora, al funcionamiento de la lógica del mercado capitalista. Lo cierto es que este capitalismo productivista, con efectos terribles, pero con un resultado neto productivo, se convierte en capitalismo financiero. Hace no muchos años en términos históricos, en términos de salud, después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos votan el National Health Service. Y Perón y Carrillo fundan en la Argentina un sistema bastante similar, gratuito, universal, financiado por rentas generales. Cuando eso sucede, los únicos que protestaron en Argentina y en Gran Bretaña fueron los médicos. El lobby médico que se veía que iba a ser empleado de este sistema, que lo iba a emplear. Reflexionemos. En una fecha histórica tan reciente como 1946, la industria farmacéutica era insignificante. La industria de tecnología médica era insignificante. No había seguros de salud administrados por los bancos. No había paraísos fiscales, no había organización de comercio, de manera que los únicos que protestaban médicos ahora han sido reemplazados por estos fenómenos de lobby enorme que hacen que toda medida para mejorar la salud colectiva se pueda bloquear exitosamente. Revivir el National Health Service en Gran Bretaña o el modelo Perón-Carrillo en la Argentina es políticamente imposible. De paso, cuento un aviso. Hay un lugar que es la isla de Cuba, donde en este momento los niveles de mortalidad, me voy a detener más en mortalidad como indicador de salud, lamentablemente, los niveles de mortalidad son iguales a los de Estados Unidos. Hay que pensar, los cubanos gastan 1/15 por habitante año en salud de lo que gastan los norteamericanos. No digo un 10 o un 15% menos, gastan 1/15 y tienen igual nivel de salud medido en términos de mortalidad. Yo tengo entendido que Cuba, que es una isla, queda cerca de Washington, que es donde está la Organización Panamericana de la Salud. Entonces sugiero que la Organización Panamericana de Salud mande un grupo de intelectuales a la isla de Cuba, que no queda muy lejos, para ver cómo hacen los cubanos para hacer esto. Porque si se demuestra que esto es factible,
Si se demuestra que esto es factible, los técnicos de la OPS van a decir automáticamente, universemos en América Latina el ejemplo cubano. Bien, lo cierto es que el capitalismo llegó a descubrir hace de nuevo pocos años que salud es el área perfecta para ganar plata. Está asociada con la vida y la muerte, con lo cual pueden hacer terrorismo. Este populismo viene a dañar la salud de usted y de sus hijos. Es imposible auditar el gasto en salud. Cuando un capitalista tiene que construir una central nuclear, puede hacer trampa, pero la central nuclear tiene que funcionar y tiene que no generar mucha radiación. Es imposible auditar las facturas o las cuentas que las empresas capitalistas mandan al Estado para que las pague, aunque haya un ejército de auditores. En Estados Unidos se ve que el número de gente que trabaja en salud aumenta, pero no es gente que da salud, es gente que audita las cuentas. ¿Queda claro la diferencia? Así que si el sistema es universal y gratuito, sin ningún requisito de entrada, no habría auditores. Toda la gente que trabaja se la pasaría dando salud. Además, en salud, el efecto dañino se suele notar, si es que se nota, muchos años después. Se puede disociar el daño del resultado. Entonces, con esta sumatoria de fenómenos, al cual sumo de que, aunque ustedes no me crean, el capitalismo coimea, entrega mordidas a médicos y asociaciones médicas para que prescriban no lo que hay que prescribir, sino lo que le conviene al capitalismo. Este es un tema fascinante y yo, que pertenezco a academia, me sorprende un poquito que ni siquiera en academia se estudia esto como un tema interesante de conocimiento intelectual. ¿Cómo funciona la coima? Comparado con las coimas del sistema farmacéutico, las coimas de las denostadas obras sociales en la Argentina son un trabajo de aficionados por el monto de dinero. Así que el capitalismo descubre, tenemos que trabajar en salud, aparece el informe de Banco Mundial y lo que sigue es bastante claro en función de esos resultados. El capitalismo, yo pienso que tuvo como gran enemigo el socialismo real. Es interesante notar que el colapso final del comunismo en la Unión Soviética, la gran deslegitimación del comunismo en la Unión Soviética, tuvo un fuerte factor en el deterioro de la oferta sanitaria en la Unión Soviética. Tema que tenemos que profundizar, por razones que a mí no me quedan claras, porque soy apenas un lector de segunda mano de esto. La oferta de salud gratuita en la Unión Soviética se había reducido a obtener favores a cambio de beneficios económicos para los prestadores. Pero lo cierto es que el socialismo real desaparece y el equilibrio que hacía el socialismo real, por ejemplo, en las agencias de Naciones Unidas, también desaparece y el capitalismo da rienda a sus deseos más básicos a partir de ese momento. El capitalismo en este momento, pienso yo, está avanzando sobre los estados-nación. En el mundo hay 200 estados-nación, Paraguay y Argentina son 2 estados-nación. Son esas organizaciones de gente que tienen constitución, bandera, himno. Si tienen suerte tienen una línea aérea de bandera, una cantidad de cosas más, que son, yo pienso, el gran rival del capitalismo financiero en este momento a nivel mundial. Voy a decir algunas de las cosas que están sucediendo ahora. Primero, el gran desarrollo de los paraísos fiscales. Se estima que el 50% del PBI argentino está depositado en paraísos fiscales. La cantidad de dinero que se está volcando a paraísos fiscales aumenta exponencialmente año tras año, ya no solamente países periféricos, que los ricos mandan la plata afuera, sino inclusive países centrales. La última estimación que yo leo de control de dinero por paraísos fiscales es que en este momento en paraísos fiscales está el 20% de toda la riqueza mundial. Los paraísos fiscales existen con la complicidad de las clases políticas de los países centrales. No nos engañemos. Si Alemania quisiera congelar a Liechtenstein o Francia quisiera congelar a Andorra,
Los ingleses tienen el problema de que muchos paraísos fiscales están bajo bandera británica, ese es otro problema, pero si quisieran controlar estos paraísos fiscales, lo podían hacer en 24 horas. A Alemania le basta cortar el suministro de electricidad a Liechtenstein y con Andorra se puede hacer otra cosa, no digamos por las pequeñas islas de otro lado. No lo hacen porque las clases políticas de los países centrales, y esto tenemos que tener en cuenta para ver con qué correlación de fuerza nos estamos moviendo, las clases políticas de los países centrales son cómplices de la existencia de los paraísos fiscales. Usted puede decir es complicidad por omisión, pero sigue siendo complicidad. Así que en este momento, pensando que los enemigos de la salud como derecho y todo lo que entendemos como derecho son tan fuertes, esto nos obliga, siento yo, a revisar nuestras alianzas estratégicas. Yo estoy haciendo en Argentina un planteo sobre esto para ver quiénes son nuestros aliados y me corren por izquierda diciendo, ¿vas a hablar con estos tipos? Sí, porque la contradicción principal es el capitalismo financiero. Yo voy a hablar un poco de mortalidad, cosas que pienso que temas que se subestiman. Durante el siglo XX, la esperanza de vida al nacer mundial se duplicó. Eso no es poca cosa, porque hay consenso de que es mejor estar vivo que muerto, en general. Cuando uno escucha a ciertas personas duda un poco, pero digamos aceptemos el planteo general. Bueno, estos grandes aumentos en la longevidad han permitido que ciertos países en este momento hayan virtualmente erradicado su mortalidad infantil, su mortalidad materna y su mortalidad por aborto, que de nuevo no es poca cosa. Esos países suelen ser cierto tipo de países centrales que han tenido la posibilidad política de hacerlo y que pueden señalar que esto es factible para todo el mundo si hacemos cosas como las que hizo Cuba, que pienso que históricamente no se van a repetir. Dentro de esto tenemos que trabajar cómo hacemos alianzas políticas para luchar contra un enemigo tan fuerte, y déjenme pasar algunos avisos sobre cómo la subjetividad la moldean los países centrales. ¿Vieron los fenómenos de terrorismo en Francia, en Bélgica, etcétera? Recordemos que la invasión anglo-norteamericana a Irak provocó un mínimo de 300.000 muertos, que el otro día la aviación belga estuvo bombardeando Siria y que la aviación que más bombas echó sobre Libia cuando la OTAN tomó partido por una de las dos mitades de la guerra civil de Libia, que terminó matándolo a Gaddafi de la manera más terrible, la aviación que echó más bombas fue la aviación de la República Francesa. Con lo cual veamos cómo se posicionan los países centrales para pensar que el daño de los muertos son actos individuales de terrorismo hechos en países centrales, surgen de la subjetividad de un mundo musulmán que está recibiendo ahora una agresión imperialista cotidiana. Con respecto al último tema, que es Monsanto y la soja, etcétera, tenemos que plantear que la locura termodinámica de hacer que crezca un forraje mediatizando la fotosíntesis a través de un insumo animal para ser comido por humanos es una locura termodinámica, como todos sabemos, es una locura del método de aplicación equivocada del método científico y de crear mayor patología que la que había. Les cuento un último chiste de humor negro. Bayer fabrica medicamentos contra el cáncer. Monsanto fabrica cáncer. Bayer compra a Monsanto, se cierra el círculo. Nada más. Muchas gracias a José Carlos por su exposición, y entonces invito ahora a Damián para hacer la última presentación y luego dar la oportunidad al público de... Bueno, buenos días. Muchas gracias a los compañeros de Alames Paraguay que nos han invitado a participar de esta mesa, a Estela por las palabras tan afectuosas de su comienzo. Yo quiero, como hacemos generalmente, ¿no?, empezar nuestra presentación haciendo un reconocimiento a Andrés Carrasco, que fue no el primero, no el último,
pero fue uno de los científicos en nuestro país, en Argentina y también en América Latina, que marcó fuertemente el rumbo que creo yo deberíamos seguir quienes entendemos la importancia de construir una ciencia digna. Y creo que es saludable hacerlo en este Congreso de Alames, porque en algún momento Andrés no pudo hablar en algunos cursos de Alames en Argentina y me parece que vale la pena también como una especie de reconocimiento de superación de ese error que se cometió en Argentina en algún momento. La idea era hablar del rol de las universidades y en la consolidación de las políticas neoliberales, decía el título. A mí me parecía interesante cambiar, hacer un juego, proponerles un juego, y hablar no de las políticas neoliberales, hablar de las políticas extractivistas, en función también de lo que se decía en el panel inicial de este Congreso, cuando se nos explicaba muy bien que en los últimos años, si bien, y hago una aclaración acá para despejar dudas, ¿no? Vengo de un país donde no tenemos más Ministerio de Agricultura. Desde el 10 de diciembre, o en realidad desde el 13 de diciembre del año 2015, Argentina no tiene Ministerio de Agricultura. O sea, para el gobierno argentino desde diciembre del 2015, la cultura de la producción de alimentos no merece un rango ministerial. Ahora tenemos un Ministerio de Agroindustria, lo cual por un lado también permite saber que estamos en una etapa de real sinceramiento, ¿no? Ya ni siquiera disimulan diciendo que hay ministerios de Agricultura que sostienen la producción agroindustrial como era antes de diciembre del 2015, sino que ya directamente avanzan con una manera casi obscena de explicitar realmente en qué proyecto están. Digo esto porque entonces me parece que es interesante que veamos, creo que León de Venezuela decía esta mañana, que quizás tendríamos que empezar a pensar otros nombres, que no sean los mismos nombres que traíamos hasta ahora, porque si no podemos caer en la trampa de creer que uno puede tener extractivismos progresistas y extractivismos no progresistas. Y en realidad el extractivismo es de por sí una herramienta de dominación, de alienación y de destrucción de soberanías, independientemente de que lo hagan gobiernos que distribuyen más o distribuyen menos las plusvalías desde nuestro punto de vista. Por eso es para nosotros es interesante compartir a dónde nos ha llevado este modelo extractivista de los últimos, instalado en los últimos años en nuestros territorios. Territorios que yo entiendo no solamente América Latina, ¿no? El mundo tiene hoy 1 de cada 10 fallecimientos por contaminación atmosférica, 4,8 millones de muertes prematuras hubo en el año 2013 por contaminación del aire. 7 de cada 10 madres hoy tienen residuos agrotóxicos en su leche, o sea que cuando los médicos decimos dale la teta a tu hijo que es el mejor alimento, en realidad tenemos que saber que sí, sigue siendo mejor que la leche de nido o de Nestlé, pero viene con agroquímicos en 7 de cada 10. 8 de cada 10 alimentos, esto está estudiado en Argentina y en otros países del mundo, vienen con agrotóxicos. Algunos de ellos, por ejemplo en Argentina, prohibidos en Europa, están en Argentina, lo que podría indicar un mejoramiento de la raza argentina, ¿no? Nuestra genética puede soportar agrotóxicos que Europa no. O una permisividad de nuestros gobiernos de los últimos 25 años que no se ocuparon de poner en discusión las metodologías de clasificación de químicas. El 70% de la carne que comemos hoy viene con antibióticos, lo cual genera también otro y aporta a otro problema muy serio que es la resistencia bacteriana, que hoy, sin estar ocupando lugares en la mayoría de nuestras agendas, ocupa lugares en las agendas de quienes definen las políticas sanitarias del mundo. De la mano de esto, nosotros tenemos situaciones como la minería sostenible, este oxímoron que se está queriendo instalar nuevamente y que tiene estos ejemplos, ¿no? El derrame de Vale el año pasado en Brasil, que quizás es para todos nosotros conocidos, más incluso que este que hubo en Jáchar en Argentina en el 2015, en pleno proceso electoral de nuestro país, se derraman más de 5 millones, según los últimos reconocimientos. Al principio eran 20 litros, después fueron 2.000 litros, después se habían equivocado en el cálculo, eran como 1 millón, terminan reconociendo que son 5 millones de litros lo que derramó la Barrick Gold, que se instaló en nuestro país no en enero de este año, sino que viene instalada desde hace mucho tiempo, facilitada en sus accionarios por gobiernos de distintos colores partidarios en los últimos 25 o 30 años en nuestro país, lo que habla también de una, desde nuestro punto de vista,
permeabilidad de las estructuras partidarias tradicionales a el pensamiento extractivista, hasta incluso con la lógica de que, bueno, pero algo bueno podemos sacar de esto. En el caso de Hachal, 5 pueblos con imposibilidad de tomar agua de los ríos que históricamente les daban el agua potable. Nosotros entendemos a la salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías, y siguiendo las enseñanzas de Giovanni Berlinguer como una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos. Y desde ese lugar es que nos proponemos empezar a pensar en estas andares que estamos llevando adelante, qué profesional de salud estamos formando. Esto creo que ayer Armando de Negri en la conferencia con César García hacía referencia a la necesidad de ponernos a pensar nuevamente como Alames, porque Alames también tuvo un peso muy importante en repensar la formación de trabajadores de la salud en sus orígenes, y nos parece que sería bueno que pudiéramos recuperar esa llama que nos dio vida como organización hace ya varios años, para volver a poner esto en discusión. Digo, ¿qué profesional de salud estamos formando? ¿Para qué sistemas de salud y para qué sociedades estamos formando los profesionales que formamos? Y entendemos que para esto una pregunta que no podemos obviar es ¿en qué contextos nos estamos formando? Y cuando nos hacemos estas preguntas, nosotros empezamos a revisar y claro, uno no sé qué pasará en todos los países de América Latina. He podido estudiar Uruguay, Paraguay, Argentina. Los perfiles de profesional, los perfiles de graduado que tienen nuestras carreras de medicina son muy parecidos. Digo, es difícil encontrar en estos países que nombré, insisto, no conozco en el resto, una carrera de medicina que tenga en su perfil de egresado un perfil que diga queremos un médico mercantilista, vamos a formar un médico hegemónico. Eso no lo he leído en los perfiles. En general decimos médico con profundo compromiso social, vinculado con la comunidad, una cosa que es maravillosa. Algo que en la práctica creo que no ocurre en muchos lugares. Digo, y esta dicotomía entre lo que decimos en nuestras carreras de medicina, nuestros perfiles de graduado y lo que estamos haciendo, quizás tenga que ver con que quienes estamos llevando adelante los procesos de formación, pocas veces nos hemos detenido a pensar desde dónde y para qué estamos formando lo que estamos formando. Entonces reproducimos, aún con discursos bonitos y entre comillas progresistas o entre comillas médicos sociales, reproducimos prácticas, praxis fundamentalmente y obviamente, como se decía más temprano, subjetividad médica desde la hegemonía. Y esa construcción nosotros entendemos que también podríamos visualizarla en una especie de síntoma en cómo entendemos las APS. Nosotros hemos escuchado, incluso en eventos y en espacios convocados por el AMES, en mesas que para nosotros han sido muy ricas por la diversidad, ¿no? Hablar de APS como estrategias integrales y hablar de APS como primer nivel de atención. Y como bien dice María Rovere, puede ser todo eso, porque en sus construcciones epistemológicas, después de Alma Ata, la necesidad de consensuar con todos los presentes hizo que se transformase en una especie de híbrido que nos permita a todos quedar bien. Mientras digamos APS y no profundicemos sobre desde qué paradigmas estamos parados para pensar la APS de la que estamos hablando, no hay problema. Nosotros entendemos entonces que es necesario poner la discusión e introducir y profundizar las discusiones dentro de nuestras estructuras de formación de profesionales de la salud acerca de desde qué paradigmas estamos formados nosotros y desde qué paradigmas queremos seguir formando a nuestros trabajadores de la salud. Por eso entendemos que la discusión sobre la crisis civilizatoria y la crisis de la universidad no es una discusión que vaya separada. En el término de Boaventura de Sousa Santos, nosotros tenemos una crisis en la universidad latinoamericana que es de hegemonía, que es de legitimidad, que es institucional. Y nosotros creemos que es importante el aporte que podría hacer Alames en la discusión en este marco de crisis para la construcción de una nueva estructura de universidad, una nueva estructura de formación de trabajadores de la salud. Porque, insisto, como en ningún plan de estudio de carreras de medicina se reconoce que formamos profesionales para la mercantilización de la vida, uno debería preguntarse qué nos pasa
que queremos formar un profesional que entiende la vida como algo que no es mercantil, pero cuando termina y le damos el título de médico, lo primero que hace es ver cómo hace para ganar más dinero, lo que no está mal ganar dinero con el trabajo de uno, el tema que está mal ganar dinero a costas de garantizar enfermedad, dominación y relaciones asimétricas con el otro. ¿Cómo recuperamos esto que se dijo esta mañana, que para mí fue extraordinario, en esto del ser médico, cómo recuperamos la idea de el ser médico como alguien que acompaña en el desarrollo de la potencialidad de curación de los mismos sujetos y en todo caso también de la naturaleza? Nosotros entendemos que la discusión sobre los extractivismos es no solamente productiva en términos macroeconómicos, es una discusión también filosófica, porque el extractivismo nos ha también extraído permanentemente nuestras ideas, nos ha extraído nuestras culturas, nos ha expropiado, nos ha exterminado las diversidades. Y entonces sí entendemos como Simón Rodríguez que necesitamos crear o erraremos. En este de Creamos o Erramos, ya en el año 2000 nos conocíamos con José Carlos, cuando como estudiantes organizábamos la Cátedra Libre en Salud Pública del Centro de Estudiantes en la Facultad de Medicina de Rosario, desde donde, gracias al aporte que José Carlos nos hacía, podíamos empezar a pensar la vinculación fuerte de la academia con el desarrollo de nuevas estructuras de pensamiento a partir del entendimiento de la integración ambiente y sociedad, y fuimos creciendo y desarrollando espacios dentro de la universidad pública en Argentina, en el caso de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, donde pudimos hacer nacer una materia que se incluyó dentro de la currícula, que fue la materia de salud socioambiental, que fue es una experiencia académica inédita, provocada e impulsada por estudiantes, en esto de que, como también decía Armando ayer, ¿no? Los estudiantes, en algunos momentos, algunos estudiantes decidimos ponernos a estudiar para ver cómo mejoramos nuestra forma de estudiar. En vez de pedir solamente que no se nos alargue en la carrera, como puede estar ocurriendo hoy en algunas de nuestras facultades, estábamos pidiendo cómo mejorábamos nuestro proceso de formación. Y así fuimos avanzando. Hoy tenemos experiencias en Argentina, la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de La Matanza, el plan de estudios de esa carrera yo creo es una herramienta de construcción que deberíamos nosotros apropiarnos como ALAMES para salir a trabajar en la necesidad de transformar las estructuras curriculares en América Latina. No por casualidad, creo yo, ha sido tan atacada, ha sido tan denostada y hoy está sufriendo el proceso de destrucción por parte del poder de esa universidad. Bueno, en la Universidad del Chaco Austral estamos intentando retomar esa luz que se encendió en Matanza con esa estructura curricular para llevarla adelante, sí, en otros contextos, con otras realidades, pero con las mismas lógicas epistemológicas que nos permitirán introducir, y por eso tenemos nuestros estudiantes trabajando con la comunidad desde el primer año de la carrera, así como en Rosario tenemos en la práctica final a los estudiantes participando en un dispositivo que es inédito, que es el campamento sanitario, con el cual el estudiante se gradúa como médico a partir de que puede demostrar que ha adquirido las competencias, o eso que hoy llaman competencias, para nosotros son los elementos básicos de su praxis profesional, ya no a un grupo de 4 o 5 profesores en un salón, sino con la comunidad y a la misma comunidad que participa en el proceso de evaluación. Y con esos campamentos sanitarios nosotros pudimos recorrer 27 localidades del área de influencia de nuestra facultad, de 4 provincias diferentes de Argentina, donde viven 151.000 personas, y construir un perfil epidemiológico de esos lugares con las comunidades. Después de haber relevado al 63,82%, son nada más que 96.874 personas que fueron encuestadas por nosotros, incluidas en estas 27 localidades que hemos recorrido, nosotros pudimos ver cómo cambiaron los perfiles epidemiológicos. Y cuando nos preguntamos por qué cambiaron estos perfiles epidemiológicos y por qué esos perfiles no son los mismos que hay a nivel nacional en Argentina, empezamos a ver qué tenían en común estas localidades. Y una de las cosas que tienen en común es que todas han quedado en el medio del área de producción de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos en los últimos 20 años. Y los cambios en la forma de enfermar y de morir coinciden en la línea del tiempo con la instalación en esos territorios de estos modelos de extractivismo. Ahí van a ver cómo es la superposición del área con verde, el área de cultivo de evento transgénico dependiente de agrotóxico, y con rojo el área de incremento de uso de agrotóxicos en esta región. 848% creció el uso de agrotóxicos desde el año 95 hasta el año 2013 en Argentina, y la superficie de producción creció un 50%, como que no hay mucha proporción, ¿no? Y quizás eso también puede explicar por qué las personas que viven en estos territorios donde nosotros hemos hecho nuestros recorridos tienen ahora
acá estaba el crecimiento de los agrotóxicos, ¿no? Un 848%, tienen ahora también índices o tasas de incidencia de cánceres en términos brutos, no están ajustadas estas tasas, como tampoco las de los datos oficiales del Ministerio de Nación que nosotros utilizamos, que son un poco mayores. Nosotros encontramos una tasa de incidencia de cáncer en el año 2012 de 397 cada 100.000 habitantes en el promedio de estas localidades, con un rango que va de 221 a 713, mientras que en Argentina la tasa de incidencia para ese año era de 217 cada 100.000. En esos contextos nosotros recuperamos lo que dice Hugo Blanco, un líder campesino peruano, que en la apertura de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos en Cuenca, en Ecuador, en el año 2005, decía: para una buena salud es necesaria una buena alimentación. Para una buena alimentación es necesaria una buena agricultura. Y para una buena agricultura es necesario una naturaleza saludable. Esta recuperación de la idea de que la madre tierra es una sola y nosotros somos parte de esa madre tierra y que la salud, por lo tanto, es una sola salud y no podemos seguir hablando de la salud de la tierra, la salud de los animales, la salud de los vegetales y la salud de los humanos, es para nosotros un desafío que decidimos asumir y por eso participamos, como decía recién Estela, como testigos en el juicio del Tribunal Internacional contra Monsanto que se hizo hace pocos días en La Haya, ante un tribunal de 5 jueces internacionales, presentando pruebas de nuestros trabajos y de los trabajos de otros compañeros de la región que evidencian y que permiten construir un corpus jurídico para evidenciar el impacto que tiene, no Monsanto solamente, Monsanto no es Monsanto, Monsanto Bayer y todo el proceso de desarrollo, como bien decía la compañera de Filipinas hoy, de una industria que está por arriba, como dijo José Carlos, incluso de los Estados-nación. Desde la diversidad nosotros entendemos que tenemos la posibilidad de resolver o al menos de buscar salidas. Para nosotros las dos dimensiones a recuperar son la diversidad y el tiempo, dos dimensiones que nos han quitado, que nos han ocultado. Diversidad y tiempo son las dimensiones que hacen posible la vida. Sin diversidad la vida no es posible y sin tiempo para que esa diversidad vaya tomando nuevas corporizaciones tampoco. Jugamos con nuestros estudiantes en medicina en Rosario y en el Chaco Austral cuando les decimos: si en vez de un espermatozoide y un ovocito que se juntaron, se dieron caricias y dijeron, bueno, vamos a unirnos, hubiese habido un espermatozoide y un ovocito queriendo hacer el espermatozoide, que el ovocito sea espermatozoide y el ovocito que el espermatozoide sea ovocito, todavía estaríamos en esa discusión. Acá hubo un encuentro amoroso, un diálogo fraterno, solidario y mutual, no competitivo, para animarse a transformarse y ser algo diferente, que después a su vez siguió transformándose y diferenciándose, porque esa mórula inicial también se diferenció para que podamos estar acá, y eso no fue en un laboratorio de un día para otro, como mínimo demoró 9 meses, desde ese primer beso de esos dos gametos hasta que nosotros estamos acá, un promedio de 25 años más o menos por lo que veo, para que podamos llegar. Entonces, me parece que en ese contexto vale la pena que nos convoquemos a un encuentro internacional, Madre Tierra, una sola salud, y es la invitación que con esto vamos a cerrar, estamos haciéndoles, que va a ser el año que viene en Rosario, en el marco del 4º Congreso Internacional de Salud Socioambiental y la segunda Semana de la Ciencia Digna que celebramos en Rosario en homenaje a Andrés Carrasco, del 12 al 16 de junio del año que viene. Nos vamos a encontrar con esa convocatoria. Madre Tierra, una sola salud, es recuperar la visión de nuestros pueblos ancestrales y es recuperar la posibilidad de encontrarnos para ir trabajando todos juntos en la construcción realmente de un futuro que exista y que valga la pena transitar todos juntos. Algunas de las organizaciones que estamos trabajando allí, donde ALAMES está participando desde la Red de Salud y Ambiente, y con Erika, que espero haya llegado de Ecuador, estamos también ayudando a coordinar. Estamos trabajando en esa organización, también con el objetivo de sembrar, porque se siembran no solamente en los campos que nos han querido transformar en desiertos verdes, sino también en estos espacios, de sembrar solidaridad, de sembrar compromiso, pero sobre todo de sembrar la capacidad de reencontrarnos con los que alguna vez quizás nos alejamos, entendiendo que el enemigo no somos nosotros, el enemigo es quien está convencido de que nosotros tenemos que seguir peleándonos entre nosotros para ver quién es el que dijo primero algo.
Nosotros entendemos que podemos aprovechar este Congreso no para seguir discutiendo quién dijo primero qué, sino para ver cómo, ahora que nos dimos cuenta todos de que el extractivismo es malo, venga de donde venga, empezamos a trabajar para poder tener alimentos sanos para los pueblos libres. Muchísimas gracias.